y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, buenos días a todos. Primero que nada, bueno, agradecer a la universidad y a la escuela el espacio para compartir un poco de información, intercambiar ideas, y bueno, ver un poco del acontecer nacional desde el punto de vista de las organizaciones. Entonces, no sé cómo va a ser la dinámica, Adriana, si puedes Un poco explicarnos. la dinámica del día de hoy es la siguiente. La cajita de preguntas y respuestas, allí pueden colocar todas las preguntas que tengan durante la exposición del profesor y al final las podemos responder, profe. Buenísimo, excelente entonces. Bueno, vamos entonces a comenzar un poco la idea de esta presentación es explicarles qué está pasando en el mundo de las organizaciones a partir de este tema del COVID-19 y la pandemia. Y nos vamos a enfocar en dos aspectos fundamentales de esta cuarentena en la que estamos viviendo, que es el home office y las comunicaciones en ese home office. Entonces vamos a ver un conjunto de estadísticas de las investigaciones que desde Mercer estamos desarrollando para nuestra cartera de clientes y que bueno, la estamos compartiendo en el día de hoy con ustedes como estudiantes, que me imagino que la mayoría son estudiantes. Entonces, nada, vamos a ir comenzando. O sea, ¿cómo vamos a ir viendo este tema? Déjame ver si me pasa. Ajá. Bueno, vamos a ver primero un contexto rápidamente, dónde estamos y qué está pasando. Vamos a hablar después de algún elemento de acciones que han hecho las organizaciones ante el impacto del COVID y después vamos a cerrar con unas recomendaciones. Desde el punto de vista de dónde estamos o cuál es el contexto, bueno, esto es nuestro panorama hoy, 2 millones de afectados en todo el mundo, 136.000 muertos, algo que no se veía ni siquiera en una guerra mundial, ya se dice que hay más muertos ahorita que cuando ocurrió la Primera o la Segunda Guerra Mundial, lo cual está siendo algo dantesco. Aquí lo interesante de toda esta información es que son 215 países o territorios afectados. O sea, no es algo que está focalizado en un territorio, en un continente, es algo mundial. Solo muy pocos países no están siendo afectados y si revisamos quiénes son esos países, nos vamos a encontrar unos países características sociopolíticas interesantes. Es el caso de Turkmenistán, que dice que no tiene caso, y si alguien declara que está enfermo de COVID, va preso. Es ilegal decir que hay COVID en el país. Y en el caso de Corea del Norte, que es otro de los países que no ha declarado COVID en su territorio, es un gran enigma y nadie lo maneja. Entonces, fíjate que dos elementos de dos dictaduras que están en estos dos países tienen una posición política sobre la enfermedad. Los demás países han decidido abrir su frontera a notificar el elemento del COVID porque esto es algo que debe ir más allá de la política. Si nos enfocamos en el caso de Venezuela, hasta el día de ayer solo tenemos 197 casos confirmados con 9 fallecidos y 111 recuperados. Estos números generan muchas interpretaciones cuando uno ve los números de otros países, como el caso de España, el caso de Estados Unidos, o el caso de Italia, o la misma China. Principalmente porque en esos países los números fueron tan grandes, no porque la gente salió y se contagió alegremente. No, eso no es la única razón. Ellos hicieron mayor cantidad de pruebas para detectar el COVID de lo que aquí en Venezuela se están haciendo. Recuerda que una de las características que tiene este virus es que se puede presentar en algunas personas y estas personas que se llaman las asintomáticas no logran nunca manifestar que tienen la enfermedad. Y en estos países lograron hacer esa cantidad de pruebas
por eso es que sus números son relativamente abultados, porque están tratando de controlar la enfermedad y llegar a la meseta de la curva hasta que el virus logre desaparecer por completo, que lamentablemente no va a desaparecer, va a continuar con nuestras vidas y esto nos va a llevar a que ahora vamos a tener una nueva realidad después del COVID. Las organizaciones y nosotros como sociedad vamos a vivir ahora una nueva forma después de la cuarentena. Una forma de acercamiento, una forma de interacción, vamos a migrar a otros esquemas. Uy. Más allá, siguiendo en el caso de Venezuela, les voy a presentar algunos grandes hitos. El primer caso lo detectaron el día 13 de marzo, fueron 2 casos ese día. El día 15 se decreta la cuarentena parcial en algunos estados, eran 8 estados en ese momento, y ya ahí, eso fue un día domingo, que se hace ese decreto, y las organizaciones no pudieron reaccionar como se les esperaba, porque no les dieron margen para organizarse. Y de eso es lo que nos va a dar cuenta de lo que vamos a ver más adelante. El día 16 cambia el decreto de cuarentena parcial a cuarentena total, y el día 9 de abril se cambia el decreto y se extiende la cuarentena por 30 días más, hasta el 13 de mayo. Para algunas personas es lo que llama la temporada 2 de la cuarentena. Entonces, bueno. Pero en ese mundo de la cuarentena, nosotros estamos pasando algo que sí no sucede en otros países, que es lo que llamamos la escasez en la pandemia. La semana del 11 de marzo, que fue la semana previa a declarar el primer caso de coronavirus y declarar la cuarentena, todos los geles antibacteriales y mascarillas desaparecieron de los anaqueles de los supermercados o farmacias o centros de distribución. Eso realmente duró esa semana y un poquito entrada la primera semana de la cuarentena. Posterior a eso, otra vez volvemos a ver en los diferentes establecimientos geles antibacteriales y más elevados, pero está el elemento que... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, Adriana? Sí, profe, Adriana. se escucha bien. Ahorita se entrecortó un poquito, pero sí se Ah, escucha. perfecto. Sí, es que vi ahorita me dio como un mensaje de que se cortó, pero nada. Perfecto. Otro de los elementos es el elemento de la escasez de los bolívares, el efectivo. Al declarar la cuarentena, se cerraron los bancos no pasaron a ser uno de las empresas de carácter esencial. Y al no haber banco, el efectivo empezó a dejar de circular porque no se podía retirar. Entonces, el caso de los bolívares está disminuyendo. El caso del efectivo en dólares está circulando mayormente, pero ya en algunos momentos algunas personas han estado manifestando que les está empezando a faltar el efectivo en dólares. Y se pasa un poco por este cierre de la economía en la que está. La semana del 23 de marzo aproximadamente es cuando empezamos a visualizar que el otro elemento de escasez en esta pandemia es la gasolina. La gasolina no arranca su escasez con la cuarentena. Es previo a la cuarentena, en otros estados fuera de Caracas, sí tenían problemas serios de gasolina y ha sido normal en este año y el año 2019, incluso el año 2018. Pero en el caso de Caracas, Caracas siempre había estado como en una burbuja y no se había visto tan afectada el elemento de la gasolina. Empezamos a tener ciertos focos en algunos momentos, pero eran focos de 1 o 2 días, y bueno, nada, 1 o 2 días, a los 3, 4 días se resolvía el tema. A partir del 23 se empieza a agudizar el problema, falta la gasolina, y empezamos a observar las grandes colas en las estaciones de gasolina que están abiertas. Ese 23 y esa crisis de la gasolina empieza a que el gobierno, el día 4 de abril, genere un decreto que anuncia el Tarek El Aissami, donde dice, bueno, solamente pueden echar gasolina las empresas de salud,
las empresas de alimentos, los carros de uso oficial, ese tema, y empiezan a restringir el uso y el racionamiento de la gasolina. Y ahora lo que empezamos a ver es un elemento especulativo que siempre se da cuando hay escasez, es el sobreprecio en el producto o el vivismo, o que yo quiero saltarme la cola o busco alguna persona que me venda gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo este medio de estas escasez, que son como las más llamativas, seguimos teniendo problemas de falta de agua, fallas o falta de internet, las fallas en el servicio eléctrico, fallas en el servicio de telefonía, la ausencia de transporte público por varias causas. No hay efectivo para que el transporte pueda circular, el transporte no tiene gasolina, etc. Y adicional, hay un elemento interesante que se dio en esta pandemia y que lo vivimos en Semana Santa, los incendios forestales, que afectaron todo el ambiente, principalmente aquí en la ciudad de Caracas. Profe, se está entrecortando. Ah, ya. Sí, pero ¿me escuchan bien? ¿Ahorita se escucha bien? Ahorita sí. Ya vamos a hacer algo. Voy a apagar el video para que podamos escuchar bien y no me perdieron. ¿Me dicen hasta dónde escucharon bien, Adriana? ¿Hasta dónde lo escucharon? Por favor, ¿podrían indicar en el chat? ¿Hasta qué parte escucharon bien para repetir ese pedazo que no escucharon? Incendios forestales, profe, hasta la parte de los incendios forestales. Muy bien. Bueno, eso es algo novedoso en esta pandemia en la que estamos, el elemento de los incendios forestales. O sea, siempre han ocurrido los incendios forestales en la ciudad de Caracas, pero imagínense estar en medio de una cuarentena y ocurren solo 10 incendios el fin de semana de Semana Santa, que colocan una gran calima durante toda la ciudad, y esa gran calima genera problemas respiratorios, alérgicos y todo, y entonces ahora podemos caer en un elemento de que, bueno, la gente puede ver tosiendo en la cola del supermercado y puede decir, yo tengo coronavirus. O sea, puede empezar ese elemento de paranoia, por eso es que no es poco relevante el elemento de los incendios forestales, un elemento a considerar. Pero bueno, esta es nuestra realidad, es muy diferente a la realidad de Latinoamérica. Latinoamérica, en líneas generales, los grandes problemas que tiene, más allá de que están colapsando sus servicios de salud y a nivel mundial por el elemento de la cantidad de gente que tienen, el elemento de la conexión a internet y la telefonía sí es un elemento característico en casi todo lo que hemos observado de los países a nivel de Latinoamérica y en el mundo. La conexión a internet está siendo un problema. Y es muy sencillo para explicarles por qué está siendo un problema la conexión a internet. Rápidamente, si ustedes se ponen a ver, ustedes ahora están en su casa 24 horas, los que tienen hijos tienen a sus hijos, y todo el mundo está conectado, haciendo tareas, trabajando en la casa, haciendo todas las labores a través del internet que necesita, y eran cosas que antes, cuando era nuestra vida normal, los chamos iban al colegio, no tenían un nivel de conectividad tan alto cuando estaban en el colegio, y cuando usted estaba en el trabajo, usted estaba pegado a un gran servidor que tenía un plan corporativo y usted se conectaba por aquí. Y en su casa nadie se estaba conectando. Entonces, esa simplicidad de lo que les estoy diciendo es un poco lo que está llevando a que el internet a nivel mundial esté fallando. Entendido este contexto, un poco para aterrizarnos la idea de lo que nos está pasando, entonces, previo a la declaración de cuarentena, cuando ya las organizaciones se estaban enfrentando al COVID, en el caso de Venezuela, se les empezaron a decir, bueno, ¿qué hacer ante el COVID? El COVID viene, no viene. Entonces, bueno, la mayoría de las organizaciones se dedicaron en esas semanas del inicio de marzo, finales de febrero, principios de marzo, a dar charlas, boletines, explicar que eso más o menos coincidía con lo que estaba haciendo lo que estaban haciendo a nivel mundial las organizaciones. Ustedes van a ver en la gráfica
Todo lo que está marcado en el circulito es la opinión del resto del mundo. Son una encuesta global que hicimos de 463 empresas, y el lado del gráfico es Venezuela con una participación de 50 empresas. Un poco para que vean que lo que estábamos haciendo en Venezuela no era muy diferente a lo que estábamos haciendo en el resto del mundo. Bueno, colocar antibacteriales, empezamos aquí modestamente, el mundo ya estaba más adelantado en ese elemento, ahora subió un poco más, sin embargo, es un elemento que se va a convertir en una herramienta de trabajo para todos nosotros cuando volvamos a la normalidad. La colocación de gel antibacterial en las zonas de alto tráfico, el elemento limpieza, se agudiza. De hecho, una de las, como siempre dicen que en las crisis hay oportunidades, una de las grandes oportunidades que surgen en este momento son para las empresas de limpieza, que en este momento deben reforzar plantillas, porque ahora hay que hacer limpieza a las áreas de trabajo con una mayor frecuencia de lo que se hacía anteriormente, para evitar que cuando se vuelva a la normalidad, que superemos la cuarentena, la gente se contagie. Bueno, están activando sus planes de contingencia, otorgar kit de higiene, que incluye los antibacteriales y tapabocas, activar el home office. Ya estaban pensando algunas organizaciones en hacerlo, y ya había algunas que lo habían hecho. Ahí hablamos del 30%. En este momento, antes de la declaración de cuarentena en el país, protocolos de seguridad, etc. Perdón. Profe, se está entrecortando. Estoy recortando. ¿Pueden indicar si tienen audio? Si pueden escuchar al profesor. Ahorita sí se escucha. Ok, chévere. Sí, se escucha, perfecto, se escucha perfecto, perfectamente. Sí, 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 buenísimo, muchas gracias. 74 personas, qué bien, vale. Bien, voy a mencionarles dos elementos puntuales antes de entrar en el home office, que tiene que ver con el elemento de la compensación salarial en Venezuela y el elemento de la salud, un poco para que sepan qué está pasando con ese elemento en este momento para entrar al home office. Una vez que arranca el COVID-19 en Venezuela y se declara la cuarentena, las organizaciones empiezan a tomar una gran decisión. El 65 decide suspender o modificar la estrategia de incremento de sueldo que normalmente venía ocurriendo de carácter mensual o bimestral, etcétera, a una posición en este momento donde lo suspendo. ¿Por qué suspendo esto? Bueno, me paralizan la venta, el flujo de caja está comprometido y yo tengo entonces que garantizar lograr tener el dinero para por lo menos pagar la nómina con el mismo salario que yo tenía al cierre de febrero. Eso era una de las grandes cuestiones que las organizaciones se plantearon. De hecho, ante el ofrecimiento que hace el gobierno de pagar esos bonos a través del portal de la patria, que se hizo durante el apagón, que en aquel entonces la gente, cuando se dio en el apagón, la gente no lo quiso tomar. En este momento, muchas organizaciones se están planteando tomar esa ayuda. Es decir, registrar mi empresa en el sistema de la patria, y que el gobierno pague a los trabajadores esa bonificación que ofrece, que no es más que un salario mínimo. Tampoco se crea que es una gran fortuna. Es un salario mínimo que se les va a cancelar. Y por otro lado, las organizaciones que entonces habían decidido paralizar este elemento de sus incrementos, decidieron, bueno, tengo un excedente de flujo de caja que pudiera darle algo a los trabajadores para que en su cuarentena, en su casa, puedan tener dinero para que puedan ir al supermercado y abastecerse. Entonces, bueno, empezaron a dar unos bonos, los llamados bonos COVID, o bono cuarentena, o bono pandémico, o bono extraordinario ante la cuarentena. Todos los nombres habidos y por haber son factibles, y bueno, ahí más o menos está la tendencia de ese elemento. ¿Qué nos depara el mes de abril? Bueno, el mes de abril solo como una canción. Que el elemento incremento prácticamente va a ser cero, no va a haber incremento, los bonos posiblemente se van a seguir dando, en aquellas empresas, sobre todo las que están teniendo trabajo y ventas, como los supermercados,
las farmacias o los laboratorios pudieran estar dando alguna bonificación, sobre todo porque sus trabajadores se están exponiendo a venir al trabajo, tomando en cuenta que no hay gasolina, tomando en cuenta que el transporte escasea y tomando en cuenta que me puedo contagiar en el trayecto de mi sitio de trabajo. Ok. Desde el punto de vista de la parte de la salud, las empresas aseguradoras en el país decidieron cubrir al coronavirus dentro de las coberturas que las personas tenían contratadas. Y quiero y porque dicen que porque este punto es tan importante. Si ustedes leen las letras chiquitas de los condicionados de salud, todas siempre dicen que una persona, cuando se declara una pandemia, que el gobierno, la Organización Mundial de la Salud declara una enfermedad pandémica, esa enfermedad queda excluida de las coberturas de seguros. En el caso de Venezuela, las compañías de seguros, teniendo en cuenta ese criterio, que es un criterio mundial, no es solo de Venezuela, en todos los países del mundo está sucediendo, y conociendo la debilidad de nuestro sistema de salud, han decidido darle cobertura al COVID dentro de las pólizas que tengan contratadas las personas. En algunos casos hay gente que ha ampliado su cobertura por este elemento, otros sencillamente, lo que ya tengo contratado, estoy decidiendo darlo a los trabajadores. Bueno, así es como están ahorita funcionando las compañías de seguro. Las compañías de seguro, recuerden que también están excluidas este decreto de los trabajos esenciales, solo permitió que trabajaran las empresas que producen alimentos y distribuyen alimentos, las empresas que producen elementos de salud, farmacéuticas, laboratorios y la distribución, los hospitales y clínicas, las empresas de seguridad y las empresas de transporte y algo de comunicación. Entonces, pero las empresas de seguros, que además la parte de seguro de salud debería estar trabajando y deberías permitirle como un elemento esencial para ayudar a apoyar al sector salud, no quedó excluido del decreto de tema esencial. Y así como otras empresas que apoyan a estas que están trabajando, fueron excluidas, entonces se generó una gran zona gris, donde las empresas decidieron trabajar porque no se querían parar para no afectar a estas empresas. Entonces, en el caso de la salud, estos son los elementos que están haciendo, bueno, líneas de telefónica habilitadas, asesoría sobre las medidas que debes tomar para prevenir el virus, personal de la compañía de seguro están trabajando online, asesorías médicas, etc. Esos son como los grandes temas. Igual se están renovando las pólizas y están trabajando con las limitaciones de conectividad y de teléfono y de telefonía que tenemos, pero las compañías de seguros están ofreciendo sus servicios para que ante la crisis del coronavirus la gente pueda seguir sintiendo que está asegurada y se les puedan dar las coberturas. Muy bien. Desde el punto de vista de las organizaciones y qué medidas estaban tomando, cuando esto arrancó y ya en estos días la gente de Ecoanalítica publicó que la expectativa de crecimiento de nuestro PIB es menos 25% y a nivel mundial la crisis está afectando a todos los países. De hecho, se dice que en el caso de China, su recuperación económica de esto es en el 2021, en el caso de Europa en el 2022, y en el caso de Estados Unidos pudiera llegar al 2023, que logren superar económicamente hablando a esta coyuntura que afectó a todos los países. Entonces, para llegar a sortear esto, mantener el ingreso y que las organizaciones puedan honrar sus compromisos con sus trabajadores, han tomado algunas medidas que principalmente estaban enfocadas a congelar las vacantes, no entra nadie en este momento, no han evaluado alguna acción, esa era una de algunos han suspendido pagos a proveedores, otros pagos de beneficios a trabajadores, o disminuir la plantilla. Esto estamos hablando de más o menos al inicio de la cuarentena, esta fue la medida,
Ahorita está cambiando un poco la tendencia, se están finiquitando los contratos de las personas temporales y estaban suspendiendo además los ingresos, no hay promociones, bueno, el tema de los incrementos y la eliminación de algunos beneficios. Entonces, esos tres elementos que les dije, la salud, la compensación y todo, bueno, son las cosas que están haciendo las organizaciones para más o menos mantener los beneficios que un trabajador tiene dentro de las organizaciones. Pero las organizaciones, ¿cómo están trabajando? Entonces, el 95% de las organizaciones aplicó el home office como su medida para mantener la continuidad operativa. Es interesante que el home office tradicionalmente era considerado un beneficio y se le solía dar a personal clave, personal de posiciones críticas, para que tuviera un disfrute, un balance vida-trabajo. De hecho, entra dentro del portafolio de beneficios balance vida-trabajo, donde la persona puede perfectamente, bueno, compartirlo. En este momento dejó de ser un beneficio para convertirse en la herramienta de trabajo que le permite a las organizaciones tener una continuidad operativa, medianamente. ¿No? Y vamos a ver más adelante. Entonces, la mayoría de las personas, fíjate que el 30% no tienen la totalidad del personal en home office. Es difícil tener la totalidad del personal en home office. Las que más pudieran tener al personal en home office pudieran ser las empresas de tecnología, personal como programadores, gente del área de sistemas, empresas dedicadas a eso que tienen conectividad para tener home office. La mayoría de las organizaciones siempre tienen un grupo de personas, de trabajadores, que ejecutan tareas muy operativas que no tienen manera de conectarse a una red porque no tienen equipo, porque no tienen internet en su casa, etc. Entonces es difícil que una organización tenga el 100% de su gente conectada a la plataforma de la compañía. Esto lo que nos está diciendo en este momento, es una de las grandes conclusiones a los que nos está llevando el home office en esta pandemia, es que las organizaciones se están dando cuenta de que no necesitan todo el personal que en este momento tienen y que pueden operar con menos gente de la que tienen y sacar adelante. Es muy fuerte porque esto va a empezar a cuestionarse, bueno, ¿reduzco o no reduzco plantillas? Es parte del tema. Aquí, oye, ¿alguien qué dice? Espera un minuto. Alguien levantó la mano aquí, pero no sé quién fue. Ya va. Ah, sí. Vamos a escribir en el chat, chicos. Sí, aquellas personas que están levantando la mano, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en la cajita de preguntas y respuestas o si es algún comentario en el chat. Y al final las leemos y las aclaramos. Exacto. Bueno, y desde el punto, si lo vemos por nivel jerárquico, principalmente son los cargos más altos de la organización, los que están conectados, que están tomando las decisiones, y en la medida en que vas bajando en la estructura, va bajando el tema del home office, principalmente por estos elementos, o no tengo el equipo, o mi cargo no tiene manera de conectarse, porque no está dentro de esa conectividad que se espera. Cuando le preguntamos a las organizaciones si consideraban si había sido no efectivo el home office, el 88% decía que ha sido bueno, exitoso, muy exitoso, pero cuando lo separamos vemos que el 49% dice que es bueno. No es exitoso o no es muy exitoso, lo cual quiere decir que hay un margen para el manejo del home office. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que haces para que tú estás trabajando, tu compañía está operando a través del home office? Sonó, o alguien se conectó, o alguien levantó la mano, pero sonó como un pitico.
Sí, ya listo, profe. Ah, listo, ok. Entonces, bueno, le fuimos haciendo como las preguntas y bueno, porque yo no considero exitoso mi plan de home office. Fíjense que el 96% habla de la conexión de internet en los hogares y la conexión por dos vías. O hay fallas, y aquí nos está pasando, a veces me escuchan, a veces no me escuchan, etcétera, o hay ausencia de conexión de internet. Antes de la crisis de la hiperinflación en la que estamos viviendo, chicos, eh, Venezuela tenía una alta presencia del internet en los hogares. Con la llegada de la crisis económica, la hiperinflación, la conexión a internet empezó a perderse. Además de que las operadoras empezaron a perder la capacidad de inversión y entonces la red se fue deteriorando o se fue perdiendo y algunas personas perdieron el internet. Entonces, nos llega este momento donde el internet se convierte en nuestra herramienta vital de conectividad para nuestro trabajo, para estudiar o para cualquier otra cosa, y no tenemos el internet como quisiéramos. De hecho, hay personas y organizaciones que incluso están ayudando al trabajador dándoles internet a través de un BAM, o les están pagando conexión de internet, o están buscando la manera de que el trabajador se logre conectar. Otro de los elementos que nos decían es que el trabajador no cuenta con un equipo portátil o PC para hacer su trabajo. Cuando yo les dije en los hitos importantes de la pandemia que la cuarentena parcial arrancó el día 15 y la total arrancó el día 16, eso fue un domingo y un lunes, las empresas no pudieron reaccionar para tomar unas medidas rápidamente y que las personas que no tienen portátil, sino que tienen PC, pudieran a lo mejor llevarse sus equipos a la casa para que se pudieran conectar. A nivel mundial, ustedes, en países como España, Italia o en el mismo Estados Unidos, etcétera, muchos países fueron definiendo la cuarentena con un lapso para acomodar. La anunciaba un lunes y arrancaba un jueves, por ejemplo. En esos días de la declaración al inicio, muchas organizaciones a nivel mundial lograron trasladar los equipos de computación a los hogares de sus trabajadores para que estuvieran conectados y por lo cual esta causa no estuviera tan presente. En el caso de nosotros no fue posible porque fue muy violento y todos ustedes lo están viviendo. Moverse en la ciudad es complicado porque incluso las vías están cerradas, no te dejan moverte fácilmente. A esto le sumamos el tema eléctrico. No tenemos fallas, la luz se va, se cae, y en algunas ciudades pasan todo el día sin electricidad, no tenemos. Otro de los elementos es la imposibilidad de acceder a las aplicaciones de la empresa. Muchas organizaciones tenían un sistema que funcionaba dentro de su servidor, pero muchas no podían sacar ese servidor para que la gente desde sus casas se pudieran conectar. Y eso les está ocasionando problemas. Entonces están ahorita buscando VPN o servicios como TeamWeaver, o sea, algunos servicios que me permitan que yo pueda entrar al correo corporativo o a las carpetas corporativas o algún sistema para la parte de nómina o para la parte de finanzas que yo pueda operar desde mi casa. Eso algunas organizaciones los agarró muy desprovisto de esa herramienta para trabajar. Eso lo que permite, eso lo que los lleva a la conclusión ahorita es que va a venir una gran inversión en el elemento de tecnología en las organizaciones, porque ellos tienen que tomar ahorita la decisión de decir, esto si vuelve a pasar, si vuelve a haber otro periodo de cuarentena, porque el COVID no hay cura todavía, no está la vacuna, bueno, yo tengo que estar mejor preparado de lo que en este momento estoy. Y permitir que me pueda conectar en cualquier parte del mundo. Ok. Bien, Pero una que vez no se que... escucha. ¿Me escuchan? No, hubo un silencio ahorita. Yo me... Estaba tomando un poquito de agua. Ah, no, perfecto, disculpe. No, tomé un poquito de agua. Pues. Y hubo un silencio en ese momento, disculpen.
Bien, una vez que estoy en home office, que ya estoy trabajando, que tengo mi conexión más o menos buena, bueno, ¿cómo trabajo? ¿Cuál es mi forma de trabajar en el home office? Entonces, bueno, la mayoría de las empresas definieron planes de trabajo semanal o diario, es decir, bueno, esta semana el foco va a ser o en el día vamos a trabajar en esto. Lo que estamos haciendo es priorizar, es decir, vamos a enfocarnos en las cosas que realmente mantienen la continuidad operativa, vamos a dejar en stand-by o en el estacionamiento algunas tareas que a lo mejor en este momento no son vitales y la organización puede esperar por esta solución. Entonces, bueno, ese plan de trabajo está siendo definido. Bueno, estoy definiendo cómo me comunico. Bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos, chicos? Bueno, nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por el correo, o sea, estamos estableciendo esos temas. Horarios para reuniones de seguimiento. Interesante los horarios porque aquí se ha dado casos y de donde hay gente que dice que está trabajando más en este momento del home office que cuando está en la oficina. Porque a veces me puedo quedar pegado sacando algo me doy cuenta son las 10 de la noche, 11 de la noche. O a veces las reuniones de seguimiento se pueden dar a las 8 de la noche, que es cuando hay la mejor hora para conectarse, por ejemplo. Entonces, esos temas están cambiando el horario, como lo conocemos tradicionalmente, para unos horarios donde yo pueda conectarme e incluso mi equipo se pueda conectar. Repartición de la carga de trabajo, ¿qué pasa? Cuando tienes un equipo de trabajo y uno no está conectado y otro sí, tú se estás trasladando al que tiene la conexión tareas. Y entonces hay una recarga de actividades para esas personas que tienen conexión versus las que no logran tener conexión. Incluso los horarios para realizar el trabajo. Hay gente que ha pedido, bueno, pero ¿cómo mido el trabajo? ¿Cómo hago esa medición? O sea, señores, no hay que... Usted tiene unos objetivos, unas tareas, usted asigna una tarea, bueno, se cumplió la tarea. Si la persona hizo la tarea en 2 horas o en 8 horas, lo que en este momento a usted le interesa es que la tarea se haga. No se ponga a medir el horario, porque no es posible, porque no puede medir el horario cuando tiene problemas de luz, cuando tiene problemas de conexión a internet, o cuando tiene temas básicos como que, bueno, hoy en este momento es que puedo ir al supermercado. En algunos países, por ejemplo el caso de Panamá o Chile o Perú, donde para ir al supermercado se va solamente en 1 hora por tu número de cédula y en unos días por tu género, o sea, eso también tú tienes que tomarlo en la ecuación a la hora de trabajar. Bueno, entonces 5 semanas de teletrabajo. Entonces, bueno, la mayoría dice que con el esquema como lo ahorita, sin poder cambiar los elementos de internet y de telefonía y conexión, porque no está fuera de su alcance, más allá de que pueden comprar van, la mayoría dice que, bueno, más o menos va a mantener el esquema como lo tiene ahorita. Hay un 10% que dice que sí va a hacer algunos ajustes y principalmente enfocados a ampliar las capacidades, buscar una mayor efectividad en el caso de ventas y cobranza, incluir horarios para reuniones, volver al esquema presencial, que bueno, es un poco difícil volver a un esquema presencial en este momento. Hay algunos que están tratando, sobre todo las empresas que pueden ir a trabajar, las empresas de alimentos, de farmacia, porque en el caso de las empresas de alimentos, el que está yendo a trabajar es el equipo productivo y el equipo administrativo es el que lo están dejando en la casa. O sea, en algunos casos están tratando de que ese equipo administrativo pueda ir a las oficinas. Y bueno, y buscar reforzar la flexibilidad que el home office como tal le corresponde. El home office entonces, bueno, tiene todas estas bondades de permitirte la flexibilidad, de trabajar en la casa, con todas las dificultades que nos tiene, pero está permitiendo mantener una continuidad operativa que muchos, cuando vivimos el apagón el año pasado, no tuvimos. En el apagón fue imposible que las organizaciones mantuvieran una continuidad operativa, porque principalmente no había luz en las casas y en las empresas, entonces la gente no podía trabajar. No había, las conexiones a internet se caían porque las mismas compañías de telefonía estaban caídas, las que podían tener la planta eléctrica podían levantar y algo de conexión tenían. Entonces, lo que ya vivimos nosotros en marzo del año pasado
nos da una fortaleza para enfrentar este tema del COVID-19. Así que hemos hecho cosas, señores, tenemos herramientas, somos poderosos en este momento con todas estas enseñanzas que nos ha dado el apagón. Bueno, ¿cuál es mi compromiso? Para la mayoría de las organizaciones dicen que sus trabajadores están comprometidos principalmente porque se están conectando, porque sienten, quieren entregar el trabajo, están preocupados por su futuro, y entonces ayudan y buscan soluciones para las organizaciones. Desde el punto de vista de la operatividad, todos estos elementos del home office lo que me están permitiendo es que yo mantenga la operatividad de mi empresa entre un 50 y un 99%, no estoy al 100%, pero casi lo logro estar. Bien, las comunicaciones. Ya tengo el home office, estoy estableciendo mecanismos a través del home office para comunicarle, pero están siendo buenas mis comunicaciones. Para la mayoría de las organizaciones son buenas, lo cual quiere decir que hay un margen de mejora en esas comunicaciones, parecido también al home office. Yo tengo un margen para cambiar y mejorar. Igual que con el home office, bueno, las fallas en las líneas de teléfono y en el internet son la principal causa de por qué mis comunicaciones no son tan eficientes o efectivas como quisiera. El colaborador a lo mejor no tiene el equipo con el cual mantener. Aquí también tenemos que recordar que uno puede pensar que la mayoría de la gente en el país tiene teléfonos inteligentes, Android o iPhone, para conectarse y poder chatear por WhatsApp o por cualquier aplicación de comunicación. Sin embargo, como les decía, con el elemento de la crisis hiperinflacionaria en la que estamos, mucha gente perdió esos equipos entre los que se robaban y los que se dañaban, y la gente lo que les tocó fue comprar solamente equipos, sobre todo en las zonas más populares, que solo permitían llamadas y mensajes de texto. Entonces, esos elementos, entonces ahí tengo que ver, tengo un colaborador que tiene un teléfono inteligente con el cual puedo mandarle un WhatsApp, pero tengo un trabajador que lo que le puedo mandar es mensaje de texto. Entonces, eso también tengo que empezar a evaluar y entender esa conectividad que tiene mi gente, cómo la está manejando. Bueno, hay colaboradores que no se logran conectar o no responden los mensajes sencillamente por múltiples razones. No hay luz, no hay internet, o sencillamente hay trabajadores que se lo están tomando como que esto son unas vacaciones. Son muy pocos o casos muy raros, pero sí eso está presente. Bueno, el mensaje corporativo del gerente o el CEO no está llegando, y aquí más adelante lo vamos a ver, pero hay en este momento, uno de los grandes errores que están cometiendo las organizaciones es la sobreinformación. Y hay un bombardeo de correos, de decir, miren señores, estas son las medidas del COVID, estas no son las medidas del COVID, esto es lo de la pandemia, esto no es, esta es la medida. Entonces, tenemos que regularizar un poco las comunicaciones, enfocar en qué queremos comunicar, porque cuando llega tanta información, lo que le está pasando al trabajador y a uno mismo como persona, y lo pueden ver en los grupos de WhatsApp que ustedes puedan tener, o que llega tanta información que ya llega un momento que hay información que no lees. Pasa a estar ahí, incluso hasta la llegas a borrar. O sea, bueno, tenemos como que manejar y cuidar qué estamos mandando y qué queremos comunicar. Bueno, el mecanismo o la herramienta más utilizada es el WhatsApp. Es la mensajería a través de grupos o mensaje directo en WhatsApp. El correo electrónico corporativo, los dos son los que más. Lo otro es el tema de las llamadas telefónicas o virtuales a través de Zoom o Skype. Y aquí lo interesante es que Zoom, como estamos ahorita, pasó de ser una herramienta relativamente anónima, con muy poco uso a nivel mundial, a ser la principal herramienta para reuniones virtuales o clases virtuales a nivel de todos los países. Y bueno, y empiezan los detractores, empieza a ver todo el elemento de si es seguro, no es seguro. Entonces, bueno, aquí hay que manejar bien la información, señores, que tratar de no leer los bulos y no darle reenvío a bulos o fake news. Señores, cuando tengamos una información que venga de una fuente oficial, que tenga citada su fuente, que diga quién es, de dónde sacó la información, si es un periodista que lo escribió, etc. Porque nos convertimos en
replicadores de una información falsa que termina dañando la operatividad de las personas en sus hogares y de las organizaciones. Porque no sabe, porque pudiéramos decirle a la organización que el Zoom no sirve o no funciona y la organización no tiene otra manera de conectarse. Y no tampoco tenemos la certeza de que el Zoom tiene esas grietas de seguridad como hay por ahí algunos mensajes. Bueno, los mensajes institucionales de la empresa se siguen haciendo, el mensaje del líder del área es importante, en estos momentos que tu líder te mande un mensaje o un video inspirador diciéndole no solo el mensaje del gerente general o el CEO de la compañía, sino también debería venir un mensaje del líder de cada área, etcétera. Y bueno, hay algunos que como no tienen el correo corporativo porque no pueden acceder a él, usan el correo personal. Entonces, adicional, uno en las organizaciones maneja dos tipos de audiencia, chicos. Las audiencias internas y las audiencias externas. Lo que vimos anteriormente, me disculpo que no se los expliqué, estaba más enfocada a la audiencia interna, perdón. Para la audiencia externa, principalmente, ¿qué están haciendo las organizaciones? Bueno, yo estoy informándole a mis clientes o proveedores que estoy operativo, con personal crítico, les mando algún mensaje o recomendación de cómo afrontar la pandemia, agendar reuniones online para presentar propuestas o aclarar dudas, medidas de cómo estoy tomando la pandemia. O sea, estoy atendiendo al cliente. Principalmente los equipos de venta son los que estaban en esta figura, llamando, visitando, preguntando al cliente. Es importante que los clientes sepan que yo estoy contigo, yo te acompaño, estamos cerca, que digan, mira, me estás ayudando a enfrentar. Y las herramientas por lo general lo mismo, correos electrónicos, WhatsApp, llamadas a teléfonos virtuales, principalmente son lo que estoy usando. Entonces, cuando le preguntamos si son efectivas, separando ya comunicaciones internas y comunicaciones externas, no las comunicaciones en general, coincidimos con lo que vimos anteriormente cuando hablamos de la efectividad de la organización. En líneas generales todos dicen que son buenas, pero que hay un margen de mejora y principalmente todo esto tiene que ver con lo que hablamos de la conectividad, el acceso a internet o la sobreinformación. Por eso que también hay que cuidar la sobreinformación. Y sobre todo, vital, nunca mandarle, ya sea a sus colaboradores, a los trabajadores, o a sus clientes o proveedores, información falsa o que no haya sido validada. Señores, eso es terrible desde el punto de vista comunicacional y afecta el clima dentro de las organizaciones. Así que eso lo tenemos que tener con mucho cuidado. Bueno, para terminar, algunas recomendaciones. Eso fue más o menos todo lo que ha sucedido con el punto de vista de las organizaciones, desde el Conoce hasta las comunicaciones. El manejo de la información oficial para evitar los fake news o los bulos. Busquen las páginas oficiales. No se queden solamente en que alguien me lo dijo, que es una... No, vean las informaciones oficiales. Señores, si ustedes quieren ver cuántos casos de COVID hay en el mundo, señores, vamos a la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí aparece. Trabajemos por objetivos, no por horarios, señores. Pongamos las tareas, digamos, esta semana el foco es este. Si la persona trabaja más o menos horas, en este momento lo importante es que la tarea salga más que la cantidad de horas que la persona trabaja. Maneje la resiliencia, maneje la flexibilidad. Señores, nosotros ya vivimos el apagón y sobre el apagón aprendimos y supimos afrontar esto, por lo cual ahora esto debería también ayudarnos a salir adelante. Seamos flexibles. No podemos pensar que vamos a estar trabajando o estudiando de la misma manera como lo hacíamos tradicionalmente. Vamos a un nuevo esquema y cuando esto se normalice, también habrá cambiado ese mundo que conocíamos. Vamos a establecer el canal de comunicación. Si mi canal de comunicación es mensaje de texto, es mensaje de texto. Si es llamada, es llamada. Establezcámoslo, acordémoslo, por donde nos comuniquemos. No tiene que estar todo el mundo de la misma manera. Si unos pueden de una manera y otros de otra manera, bueno, hay que adaptarse al grupo que puede de una manera, a atenderlos de esa manera y al otro grupo atenderlo de la otra manera. Aprovechemos la tecnología, señores. La tecnología acaba de llegar y nos ha hecho entrar al mundo, al mundo tecnológico de forma violenta.
acoplarnos a lo que se decía que iba a ocurrir en el 2030, 2040, de las sociedades tecnológicas, ahora está llegando rápidamente a decirle, bueno, señores, la tecnología está aquí y hay que aprovecharla y hay que sacarle todo el provecho que podamos usar. No dejemos de desaprovechar ese momento. Busquemos todas las redes sociales, todas las herramientas, aplicaciones, correo, todo se le puede sacar el provecho, aprovechemos en este momento de eso. Hay que ser empático con su equipo, hay que entenderlo, hay que entender al estudiante, hay que entender al trabajador, hay que entender a mi vecino, señores. No podemos pensar en este momento que la verdad la tengo yo, porque no sabemos las verdades de cada persona y las realidades de cada persona. Entonces, seamos empáticos, entendamos, pongámonos en los zapatos de la otra persona. Preparemos el regreso. Entendamos que será una empresa, una universidad, un país muy diferente al que conocimos antes de la pandemia. Será un nuevo país con unas nuevas realidades, una nueva universidad con unas realidades diferentes. Será otra cosa que nos va a decir que el mundo nos hizo cambiar. Y para terminar, les quiero dejar esto. ¿Con qué no vas a poder si yo he visto flores romper asfalto? Señores, si esa flor logra romper el asfalto y florecer y dar esa hermosura que es, todas las adversidades a las que nos enfrentamos en la vida las podemos superar. Seamos disciplinados, veamos lo positivo, pongámonos por encima de los problemas para poder ver las soluciones, señores. No nos quedemos enfrancados en la queja y en el dolor, porque sí podemos ir adelante y si vamos a sacar para estudiantes del semestre, lo vamos a hacer. Con todos los esfuerzos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, José Adelino, de Listo, verdad. Adriana. Sí, buenísimo, de verdad, fantástico. Mira, por acá ya podemos abrir la sección de preguntas y respuestas. Acá ya hay un par de preguntitas. La primera es de Iraima Ballestero. Ella dice, buenos días, excelente su explicación. Muchas gracias, profesor. Me gustaría saber su opinión referente a esto. Si las empresas se están dando cuenta que para mantenerse a flote en medio de esta pandemia, por medio del home office, ¿cuál es su opinión en el ámbito de salario? Si se debe pagar igual que la otra parte de los compañeros, donde su carga laboral es diferente, por ejemplo, empresas farmacéuticas o agroindustria. Sí, fíjate, el home office como forma de trabajo no está regulada en ninguna ley. Eso es parte del aprendizaje que nos deja la pandemia no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. No existe legislación que regule el home office. Entonces, en este momento, muchas organizaciones están decidiendo, bueno, ¿qué hago? Si a la gente que sí está trabajando le pago diferente de la gente que no está trabajando por las causas que les he explicado. Entonces, algunas organizaciones están optando por, a esa gente que sí está trabajando, uso dos mecanismos. Le reconozco el internet, les pago algo por el internet que se están consumiendo en su casa, o les doy alguna bonificación diferente al que no está conectado o no está trabajando. Diferenciar el pago del salario en este momento, al no haber una ley o legislación que te ayude, no es lo recomendable. Y no se está viendo esa práctica. Sí se está viendo es, en el caso de Venezuela o de algunos países, es cerrar, a suspender a la gente. Entonces, la gente que no puede trabajar, lo estoy suspendiendo y entonces solo le estoy pagando al que está trabajando desde la casa. Entonces ahí generas las diferencias. Pero no hay mucho porque no hay legislación y no hay nada que nos apoye en este tema. Entonces, bueno, ahí hay que ser creativo. Bueno, la recomendación es eso, bueno, pagas el internet, das alguna bonificación al que está y al que no, y bueno, es lo más que se puede hacer. Buenísimo, profe. Ahora Nilda dice, ¿cree usted que será el nuevo sistema de trabajo para todos? Bueno, sí y no. Para algunas empresas, este sistema de trabajo en la casa implica va a venir una evaluación
Y sucedió, para que lo sepan, cuando Estados Unidos entró en su crisis financiera del 2008, muchas organizaciones, sobre todo los bancos, mandaron a muchos de sus trabajadores o ejecutivos a trabajar desde sus casas. ¿Cuál era el propósito? Era sacar a esa gente de las oficinas y entregar esas oficinas para reducir el costo por alquileres, mantenimiento, limpieza, etcétera, que esas oficinas, y tener un ahorro. Eso puede volver a pasar, que yo diga, bueno, como estoy trabajando en home office y he visto los resultados de algunas cosas, yo pudiera decidir que algunas áreas puedo mandarlas a trabajar a su casa, no necesito que estén dentro de mi instalación, y yo esos espacios que ocupo los entrego si son alquilados, si no son alquilados, o los utilizo para otra cosa. Pero bueno, eso va a venir ahora de las reflexiones de las organizaciones una vez que pase la cuarentena y volvamos al trabajo relativamente normal. Ok. No sé si respondí las preguntas. Por favor, Sí. si la aclararon, si no... En cuanto al tema de compensación, usted hablaba de que los resultados presentados eran de la primera temporada de la cuarentena. En Correcto. esta segunda temporada, ¿conoce qué efectos están teniendo en el clima las nuevas prácticas, como la de solo cancelar el salario mínimo, reducción de bonificaciones, etcétera? Uno pudiera pensar que la gente se está molestando porque le está pagando menos. Y no necesariamente es así. Sí puede haber gente que esté molesta en el clima porque les estén pagando menos. Pero hay gente que también está pensando que, bueno, por lo menos tengo trabajo, tengo un ingreso. Porque al ser algo, no fue como el apagón. ¿Qué pasó con el apagón? El apagón, cuando ocurrió, muchos venezolanos optaron por irse a otros países buscando una mejor vida. Aquí no me puedo ir para otro país porque todos los países tienen el mismo problema, están todos en la cuarentena y en algunos casos hay despidos, hay reducciones de sueldo en otros países. Entonces, aquí no tengo como muchas opciones y yo decía, bueno, ¿cómo voy a salir yo a buscar trabajo en este momento? ¿Quién va a querer contratar si no están contratando gente? Entonces, la gente en este momento puede ser que no esté contenta, pero tampoco están molesta, porque por lo menos están agradeciendo que tienen trabajo. Y eso es un punto importante a destacar. Claro. Profe, de parte de la profesora Astrid Aguiar, ¿cuán permanentes pueden Ajá. ser estos cambios? Hola Astrid, ¿cómo estás? Astrid pregunta, ¿cuán permanente pueden ser estos cambios una vez que culmine la cuarentena y los factores de riesgo? ¿Y qué condiciones organizacionales cree usted que llegaron para quedarse? A ver, algunas de estas condiciones van a permanecer por varias razones. Por ejemplo, las reuniones en las organizaciones. Las reuniones muchas se van a tener que seguir manejando de manera virtual, porque hay un elemento que nos va a imponer, no solo aquí en Venezuela, sino está pasando en otros países, es el distanciamiento social. Entonces, vamos a tener reuniones de distanciamiento social y van a tener que ser virtuales. No, los viajes, se daban muchos viajes de trabajo y esos también se van a reducir. No solo por el tema económico de lo que implica un viaje, sino también por el tema de que yo me pudiera ir a un país donde me pudiera contagiar. Entonces, esas medidas van a durar un tiempo más y van a llegar para quedarse. El tema del tapabocas va a ser un elemento que se va a quedar, incluso lo vamos a tener que incorporar como un beneficio y darle al trabajador su tapaboca para que no se infecte por un buen tiempo. El home office, en lo personal, aquí hablo yo por mí, no por más nadie, yo quiero volver a mi oficina. Yo quisiera volver a mi oficina, pero en algunas personas van a querer mantener su home office, entonces ese tema del home office para algunas organizaciones pudiera decir, bueno, se queda la persona conectada y bueno, reduzco el costo de tener una persona físicamente en una de las instalaciones. Esas principales son las que yo diría que llegan, y una que sí va a pasar cuando termine la cuarentena, y es lo que les explicaba anteriormente, es el tema de tecnología. Yo voy a retar mi capacidad tecnológica como organización y voy a empezar a buscar modificar, ver qué cosas puedo buscar, qué sistemas, porque me voy a tener que acoplar a los problemas que he visualizado en este momento de cuarentena,
porque esto pudiera pasar. Entonces, eso sí, va a haber mucho foco en ese elemento de tecnología. Va a ser muy, muy preponderante en este momento. Perfecto, profe. Ahora José Méndez pregunta, ¿cómo ve usted que será la situación laboral de los trabajadores del sector público, que son casi 4 millones, y cómo eso puede afectar más a la mala situación del Estado y en consecuencia al resto de la población? A ver, los trabajadores del sector público, ellos están viviendo una muy precaria situación. Prácticamente todos los trabajadores del sector público ganan salario mínimo. Ellos entre el salario mínimo y la caja CLAP que recibe y algunas bonificaciones, su ingreso puede andar en el orden de los 30 50 dólares mensuales, no más de eso. Esta situación obviamente los compromete mucho. Ellos en algunos casos están trabajando, en otros no. Cuando se reactive normalmente la funcionalidad del Estado, va a haber muchas protestas porque van a empezar a exigir, mira, dame mi taboca, o mira, tienes que pagarme más porque me estoy exponiendo. O sea, va a haber por ahí muchas protestas del sector público. Pero bueno, lo típico es que el gobierno todo lo tapa, como suele ver raro, pone programas en venezolana de televisión que es otro mundo, aquello es otro país, aquel país no existe. Entonces, bueno, no vamos a poder ver mucho ese tema, pero sí es un tema, una situación muy precaria para los trabajadores del sector público. Es- Excelente, hecho, profe. Salomé dice, me gustaría saber cómo aplicar esto en el ámbito de una escuela en sus distintos niveles. el tema de las escuelas, bueno, ¿qué va a pasar? Como las escuelas van a trabajar a distancia en clases virtuales, ahí el gran tema es que tenemos que entender cuál es la conectividad que tienen mis alumnos. O sea, una vez que yo entienda cuál es la conectividad de mis alumnos, puedo saber ahí cómo diferenciar las tareas. Y decir, bueno, a estas tareas las entrego por WhatsApp, estas tareas las entrego por teléfono, estas tareas las mando por correo, y así puedo hacer la distribución. Hoy particularmente veía una noticia que me llamó la atención de un profesor en el estado Carabobo, que y me parece interesante lo que él hizo. Él está haciendo ejercicios con su bicicleta, recorriendo la ciudad, repartiendo las tareas a cada uno de sus estudiantes y recoge los cuadernos cuando el estudiante hace la tarea y la corrige. Eso me pareció interesantísimo como práctica. Pero sí hay algunos elementos, pero ahí lo que implica es conocer. Ahí yo lo que los invito es a conocer cómo es la conectividad de su gente. Y sobre eso aplican las medidas. No sé Perfecto, si profe. la Sí, sí, pregunta. muy ingenioso. María Daniela Conde dice, buenos días, profe, muy interesante la explicación. Quisiera saber qué piensa sobre, teniendo en cuenta que se decidió terminar el año escolar en casa, ¿cómo cree que esto podría afectar al colaborador y cómo va a influir en el home office? Lo va a afectar mucho, porque uno de los elementos que no se ha medido todavía y que la gente no ha entrado como conciencia es que usted está en su casa trabajando, pero la casa también tiene otras necesidades. Usted tiene que cocinar, usted tiene que limpiar, usted tiene que atender a sus hijos y los hijos tienen que hacer la tarea. Entonces, además, si usted no tiene una computadora, sino solo la con la que usted trabaja, usted tiene que compartir su horario de trabajo con el del niño para que él pueda hacer la tarea. O si hay dos computadoras, una para su trabajo y una para que su hijo trabaje, usted también tiene que acompañar al niño en explicarle. La función del maestro se está trasladando al padre, porque el padre se tiene que convertir en el maestro en la casa para que el niño haga la tarea, entienda lo que está haciendo, más allá de que el profesor lo va a corregir, pero tiene que explicarle lo que el niño está haciendo, porque no todos pueden tener clases virtuales donde un profesor se puede conectar. O sea, ahí va a jugar, pero sí va a haber una alta carga, y de hecho ya lo está haciendo para algunos padres en este momento de home office, que están trabajando más por esta combinación escuela, trabajo, casa.
Ujú. Buenísimo, profesor. ¿Me escuchas? Así. Ninosca pregunta, ¿qué recomienda para aquellos supervisores que a pesar de que conocen y están conscientes de la situación, hacen un seguimiento excesivo, abrumando, digamos, tanta insistencia, respuestas inmediatas, cuando las condiciones no favorecen para que puedan darse con velocidad que ellos suponen que debería darse? Oye, eso es difícil porque, como, a ver, ¿cómo te...? Porque eso va por la condición de cada persona. Una persona que esté en esa situación no está entendiendo el escenario que está viviendo. Ahí mi recomendación es que ese tipo de personas hay que hacerles ver o que se den cuenta de la realidad. Y mi recomendación no es recriminarle ni pelear con esas personas. Hay que manejar un poco la inteligencia emocional y por eso que yo les decía, ustedes se tienen que parar sobre el problema. Cuando uno se para sobre el problema, uno tiene la capacidad de ver el final y la solución al problema. Si yo estoy al nivel del problema, no logro ver la solución. Separémonos encima del problema de ese tipo de personas y busquemos cómo hacer para que las personas entiendan la situación en la que estamos viviendo y que el trabajo se va a hacer, y esa tiene que ser siempre la premisa, pero se va a hacer dentro de unas condiciones. Perfecto, profe. ¿Y tendría quizás algunos 3 tips para trabajar desde casa? Bueno, sí, principalmente organícense, establezcan unas rutinas, su horario, establezcan un espacio, no trabajen en la cama, busquen un espacio de su casa que funja como si fuera su oficina y diga, este es mi espacio, de manera que cuando me conecto en el espacio estoy trabajando y cuando me salgo del espacio estoy dedicado a otras cosas. ¿Ok? Traten de hacer rutinas, hagan ejercicio, atiendan a su familia, cocinen, o sea, traten de buscar las diferentes actividades con rutina para que la vida sea más llevadera en este confinamiento en el que estamos. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Por aquí comenta Jaime, profesor, excelente exposición, Gracias. felicitaciones de nuestra organización. Ya desde hace tiempo se hacía home office de forma parcial. ¿Tendría alguna estadística de antes de esta situación de la pandemia en qué porcentaje se aplicaba? Y me gustaría un comentario y algunos tips sobre cómo aplicar la evaluación del desempeño a mis colaboradores. Ok, fíjense, el home office existía, no era muy común, y no era muy común por varias razones. En el caso de Venezuela y en el caso de muchos países de Latinoamérica, siempre existió como la resistencia a la aplicación del home office porque nosotros como sociedad somos unas personas que necesitamos mucho contacto social. Nos encanta ver a la persona, saludarlo, el compartir, el estar ahí cerca, cerca. Eso obviamente dificultaba mucho el aplicar el home office. En países como los países nórdicos o Estados Unidos sí se aplicaba en una mayor medida. No recuerdo la estadística ahorita, pero la última que yo recuerdo haber visto era algo así muy bajo, 5%, 6%, era muy bajo. Y además el home office era algo opcional, era como que, bueno, hoy mira, hoy no quiero ir a trabajar a la oficina porque mi hijo está enfermo o quiero quedarme aquí terminando este trabajo y me conectaba. Era también como muy esporádico esos elementos. La segunda parte de la pregunta, Adriana, que no me, se me fue ahorita, por favor, que él hablaba de, él me preguntaba la estadística y después preguntaba otra parte que no me acuerdo ahorita. Tips para aplicar evaluación del desempeño a sus... Ah, la parte de la evaluación de desempeño. Fíjense, las evaluaciones de desempeño en este momento tienen que estar enfocadas a objetivos, es decir, cumplir metas de venta, cumplir metas de algún entregable. Lo que tienen es que buscar que el objetivo esté definido desde el punto de vista de lo macro y no desde lo micro. No hagan objetivos a lo micro, es decir, no hagan objetivos buscando medir horas de conexión, temas de, bueno, trabajé tantas horas, hice esto, no. Mira, se entregó el proyecto, se entregó en las fechas,
hicimos esto, busquen ese tipo de objetivos, más macro y sobre todo con fechas de entrega, más que por horas, y es mi recomendación en este momento. Buenísimo, profe. También preguntan sobre su opinión acerca de una posible extensión de la pandemia y qué impacto podría tener esto en las empresas. La pandemia se va a extender, en mi opinión, y no se va a extender por el elemento COVID. Se va a extender por el elemento de la gasolina, en el caso de Venezuela. Eso es lo que nos va a cuestionar el funcionamiento. Yo no lo tengo muy claro el tema de la gasolina, más allá de que no hay. En teoría ellos están tratando de reactivar a la refinería El Palito, pero lo que he leído por ahí y unas conversaciones con unas personas que son expertas hablan de que eso apenas es 90.000 litros de gasolina y que eso apenas abastecería parcialmente a Caracas. Mientras tengamos el tema de las sanciones, los buques no se quieren arriesgar a traer gasolina. Por ahí dijeron que México iba a mandar unos barcos, que se iba a saltar el tema de la sanción, pero pareciera ser, como los decía, el tema de los fake news y bulos, y no ha sido como 100% confirmado, no lo he podido leer a ciencia cierta. Entonces, tenemos que adaptarnos a que vamos a, por lo menos hasta julio, agosto, en mi mejor escenario, vamos a continuar en home office, trabajando desde la casa, porque no está claro. Y no es por el COVID. Eso sí me queda claro que no va a ser por el COVID. Es la gasolina la gasolina en este momento está por encima del COVID. Mientras nos tengan en la casa con restricción en el tránsito, pueden rendir la gasolina que hay. Perfecto, profe. Gabriela Contreras pregunta, ¿qué estrategias pueden contemplar las empresas dentro de su planificación para que no afecte la continuidad operativa? Y si existe algún nuevo esquema de trabajo. Sí, nuevos esquemas de trabajo existen y cada organización lo están definiendo. Va a depender, obviamente, el esquema de trabajo va a depender del tipo de organización que seas, del área que seas, es la que te va estableciendo los protocolos para trabajar. O sea, pero sí se están definiendo nuevos esquemas de trabajo en las organizaciones, buscando un poco lograr la continuidad operativa. Lo cierto es que las empresas están logrando la continuidad operativa, no al 100%, pero por eso es que le decía, ese no 100% lo que está diciéndonos es que a lo mejor ese pedacito que no estoy operativo, por decirlo de alguna manera, lo pongo entre comillas, a lo mejor no es necesario. O sea, ahí viene el tema de que a lo mejor en este momento organizaciones se van a retar a decir, bueno, pareciera que esa área no es importante en este momento y la pudiera reducir. Excelente, profesor. De verdad, muchísimas gracias. Ahora Elizabeth pregunta, ya quedan poquitas preguntas. Okay. Elizabeth Formica dice, ¿tienen alguna estimación de ajustes Betty, hola, salariales? Betty. ¿Tiene alguna estimación de ajustes salariales para mayo, junio, julio en las empresas venezolanas? A ver, junio, julio no. Mayo, sí, en mayo va a haber ajuste de sueldo. En abril el ajuste de sueldo es prácticamente cero, no va a haber ajuste de sueldo. En mayo se está hablando de ajustes de sueldo por el orden del 20%, entre 10 y 20% va a ser el número, va a ser bajo. Pero viene un poco porque llevamos marzo y abril donde prácticamente no se dieron ajustes de sueldo, entonces va a llegar un mayo donde sí va a haber algo de ajuste. Y una vez que ocurre el de mayo, posiblemente junio y julio no ocurra aumento de sueldo. Eso también va a depender un poco de lo que veamos con el tema del dólar. El dólar se ha disparado por un poco la escasez de dólares y la inyección de los bolívares que ha puesto el gobierno para pagar las bonificaciones estas del bono de la patria, ese tipo de cosas. Entonces, esos son uno de los elementos que pudiera
hacer que tengamos algún ajuste. Pero por lo pronto, en mayo sí, junio y julio no lo veo, y en abril obviamente no va a haber aumentos de sueldo. Buenísimo, profe. ¿Y tiene alguna opinión sobre sobre la medida que toman algunas empresas para mandar a su personal de vacaciones y adelantar utilidades? A ver, no soy experto laboral, pero bueno, ya he tenido varios foros con algunos colegas laborales que hemos organizado en Mercer todos los viernes. Tenemos un webinar y hemos tenido ya varios laborales. A ver, el pagar las utilidades las pueden pagar, pueden hacer el adelanto de utilidades, típicamente que está contemplado en la ley, no hay prohibición de hacer ese pago, siempre va a depender del flujo de caja que tenga. La ley te dice, usted puede dar un anticipo cuando pague las utilidades en el mes de noviembre o diciembre, usted en ese momento paga hace el descuento de lo que dio de anticipo. En el caso de pagar las vacaciones o mandar a la gente de vacaciones, lo que explicaban los abogados es que el decreto de la cuarentena está por encima de la ley del trabajo en ese aspecto. Es decir, se supone que las vacaciones es un disfrute, un gozo para que descanses. Y en este momento la cuarentena lo que hizo fue suspender de alguna manera la relación de trabajo. ¿Ok? Salvo para las empresas que son de los sectores esenciales. Esas empresas de los sectores esenciales, ellas pueden sacar a la gente de vacaciones al estar en sectas del decreto. Las que están dentro del decreto no pudieran enviar a la gente de vacaciones porque una vez levantada la cuarentena, el trabajador pudiera exigir, mira, yo me voy a ir de vacaciones porque eso que hiciste no cuenta. Entonces, mi recomendación es no nos metamos en ese tema de darle vacaciones a la gente. Aun cuando lo acuerdes, firmes el contrato, porque más tarde o más temprano te lo pueden reclamar. Perfecto, profe. ¿Y qué recomendación podría dar para procesos de reclutamiento y selección de puestos vacantes y cómo hacerlos quizás de forma efectiva? Bueno, aquí principalmente, bueno, obviamente buscar una persona, bueno, tienes las herramientas, los portales, LinkedIn, eso lo puedes hacer. Aquí lo que pasa, típicamente tú hacías un sondeo telefónico y después citabas a la persona para hacer la entrevista presencial. O sea que en este caso la entrevista no puede ser presencial, tienes que buscar el mecanismo de hacerla vía virtual en una reunión para que puedas ver a la persona, siempre con la cámara, porque necesitas ver las respuestas de la persona. Si le tienes que presentar pruebas, hay pruebas online, hay algunos proveedores que sí ofrecen las pruebas online que pudieras hacerlo. Y bueno, obviamente los chequeos de referencia lo puedes hacer y todo el tema. El elemento examen médico se puede hacer porque los laboratorios y están abiertos porque son del sector salud, o sea que pudieras tener el tema. El elemento es, bueno, cómo haces el ingreso de una persona que no va a trabajar, entonces ahí tomas el riesgo de o vas a la oficina el día del ingreso para que la persona llene los papeles o le mandan los papeles de manera digital, te los firman, te los devuelve, pero tiene que haber algún momento donde la persona que estás contratando se conecte físicamente con la organización, que toque la organización para que tú puedas entregar algunos elementos o explicar algunas cosas. Pero sí, el proceso lo puedes hacer virtual. Buenísimo, profe, de verdad, muchas gracias. Quedan 3 preguntas ya para finalizar. La primera es, con respecto a las industrias deportivas y de eventos multi y aerolíneas, ¿cómo creen que se podría ver afectadas este tipo de industrias y podrían llegar a declararse quizás en quiebra económica? Uy, sí, muchísimas. Eso graves. De hecho, les cuento aquí anecdóticamente, la empresa de Portugal, TAP Air Portugal, se declaró en quiebra. El Estado la está asumiendo para no cerrar la operación. Esa es de las primeras que ya se declara en quiebra y eso va a pasar en muchos temas. La industria aeronáutica, uno de los elementos más graves de ellos es todo lo que ellos pagan por alquiler de estacionamientos para parar los aviones.
ustedes se podrán imaginar todos los aeropuertos llenos de aviones parados en este momento, eso sigue cobrando fee. Y por mucho que tú llegues a acuerdos y bajes y establezcas nuevas tasas y todo, las aerolíneas no están generando el suficiente ingreso para pagarlo. Entonces, es uno de los sectores más afectados de este tema. Además, el tema del turismo, que es uno de los sectores que más mueve las líneas aéreas. Muchas personas en este momento no van a querer viajar de turismo porque, bueno, no saben todavía este tema del COVID, si me puedo infectar o me puedo atrapar. Hay gente que en este momento está atrapada en Panamá o en España, venezolanos, que no pueden regresar porque se quedaron allá por el producto de la cuarentena. Entonces eso lo puede afectar. El tema del entretenimiento, la parte de entretenimiento tiene que mutar a otro esquema, porque en los conciertos va a ser difícil que se hagan conciertos, las salas de cine tal vez puedan aperturar manteniendo el distanciamiento social, que es, bueno, te sientas en una butaca y el otro se sienta 2 butacas más allá y así sucesivamente lo pudieran hacer. Igual que en el teatro se pudiera hacer también de esa manera, pero no está como claro todavía. Es uno de los sectores que primero sus ingresos para muchos actores o cantantes son bajos, salvo que sea Shakira o Thalía, una de esas grandes estrellas que tiene mucho dinero. Para el resto es un sector muy afectado y es de los últimos que se espera entren en una normalidad. Pero ellos también van a tener que mutar a un nuevo esquema porque esto lo que les está demostrando es que, y mira que los artistas han hecho mucho en las redes, están haciendo los live o conciertos en línea y a lo mejor por ahí puede ser la vía, tú compras un acceso a un concierto de esos en línea. Y bueno, y ves tu concierto en tu casa, no es lo mismo. Perfecto, profe. Héctor Díaz pregunta, ¿cómo una empresa aseguradora medirá la resiliencia organizacional teniendo en consideración el repunte de la siniestralidad en el ramo de salud y la baja siniestralidad en el ramo automóvil? Teniendo en consideración que, bueno, que ambos son fundamentales en la rentabilidad organizacional. A ver, una empresa aseguradora, bueno, tiene 3 negocios. El negocio de patrimonios, el negocio de salud y el negocio de autos. El negocio de patrimonio es uno de los negocios que más rentabilidad le da a las empresas aseguradoras. Después está el de salud y el último es el de autos. El caso de autos en las empresas aseguradoras, desde hace años, cuando empezamos en la crisis financiera, ya había mermado muchísimo. De hecho, mucha gente lo único que tenía era responsabilidad civil y más nada. Eso era, estaban asumiendo el riesgo de, bueno, que le pase algo al carro, pero porque no pueden pagar las pólizas. Prefieren pagar la póliza de salud que pagar las pólizas de automóvil. En el caso de la alta siniestralidad, uno de los elementos en la parte de salud es que mucha gente dejó de acudir a los centros hospitalarios porque no tenían el dinero para pagar las consultas o las emergencias que pudieran tener. Y en el caso de la emergencia, bueno, iba a la emergencia si tenía, pero en el caso de las consultas, mucha gente iba, pagaba la consulta y después se lo metía al seguro y el seguro lo pagaba vía reembolso. De mucha gente, al mermarse su ingreso, dejó de ir a consulta y ahí se vio muy afectado todo el sector. Y por eso es que dejamos de ver colapsos en los servicios médicos, la gente dejó de tener pólizas porque no las podía pagar, etc. Entonces, bueno, es un elemento de un sector que también se está adaptando, que está mutando a nuevos sistemas. Hemos visto nuevos servicios como que te puedo llamar por teléfono, te hago consultas de teléfono. Entonces, bueno, ellos están ahí en su tema, pero ellos lo van a poder afrontar con muchas dificultades como todos los sectores. Perfecto, profe. Y ya para culminar, ¿existe algún protocolo donde la empresa pueda atender a un empleado que esté infectado con el virus? Y lo segundo es, si una vez, digamos, las actividades vuelven a la regularidad, la prueba del COVID debe ser un requisito para poder reiniciar estas actividades laborales. A ver, vamos a la primera. Sí existen protocolos de cómo atender a un trabajador cuando tiene el COVID y cuando está. Hay muchísimos, entonces está. De hecho, en las páginas de marzo de Mercer
sobre todo en la de March, pueden consultar en march.com.be y ahí van a ver, recuerden que la empresa Mercer y March son dos empresas hermanas, March es la parte de seguros y Mercer es la parte de consultoría de recursos humanos. O sea, ahí hay documentos y protocolos de cómo atender a personas que están ante el COVID, pueden consultarlos ahí, están totalmente online y son gratuitos. Ahora, desde el punto de vista de que si la prueba del COVID es un requisito para empezar las operaciones, sí. No sé en el caso de Venezuela si lo van a hacer. En el caso, por ejemplo, de España, que esta semana está reactivando las operaciones de algunos sectores no esenciales, ellos le están aplicando pruebas de COVID a esos trabajadores para evitar la propagación. Y para mí, en mi opinión, eso es lo correcto. Deberíamos, si volvemos a la normalidad de nuestras operaciones, la prueba del COVID habría que hacérsela a los trabajadores y aquellos que den positivo deben permanecer en su casa de cuarentena para evitar no contagiar a las otras personas que están en las oficinas. Bueno, profe, de verdad muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado hoy. También gracias a todas aquellas personas que asistieron el día de hoy. Bueno, para quienes no pudieron asistir, esta ponencia se va a estar difundiendo en nuestro canal de YouTube, que es Relaciones Industriales UCAP, y también será anunciado esta publicación en nuestras redes sociales en Instagram como CS Sociales UCAP o RRII UCAP. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, profe. También gracias al No, CEL gracias por a habernos ustedes. apoyado. No sé si quiere... No, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es entretenido y divertido para mí hacer estos conversatorios, intercambiar la información. Gracias por las preguntas. Me encantan las conferencias, pero donde les pueda ver la cara, lamentablemente aquí no se puede. Pero nada, súper agradecido por el espacio, a la escuela. Y bueno, como les decía la frase de la lámina, si la flor pudo romper el asfalto y dar su belleza, cada uno de nosotros lo va a poder hacer y vamos a salir adelante de esto. Así que en verdad sumamente agradecido por este momento. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias y feliz día para todos. Sí.